buenas. Somos el grupo 1 y les vamos a hablar sobre el enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales son muy importantes para el proceso de investigación. Mi nombre es Manuel Mancilla y a continuación les voy a hablar sobre el enfoque cualitativo. El método cualitativo es un enfoque de investigación que se basa en la recolección de datos no numéricos para comprender la perspectiva de las personas, sus experiencias y su significado. Se originó en la corriente del pensamiento antipositivista por el sociólogo y economista alemán Max Weber. Este enfoque se utiliza para estudiar fenómenos complejos que no se pueden cuantificar o que no se pueden entender completamente mediante el método cuantitativo. Por ejemplo, los grupos sociales, las relaciones interpersonales, las organizaciones o las culturas. En este sentido, algunas de las principales características del método cualitativo se pueden clasificar de la siguiente manera. Holístico, dado que busca comprender el fenómeno en su totalidad, teniendo en cuenta todos los aspectos que lo conforman. Esto quiere decir que el investigador no se limita a estudiar un aspecto en particular del fenómeno, sino que busca comprenderlo en su contexto. Interpretativo, puesto que busca interpretar el significado que las personas le atribuyen a los fenómenos. Por tanto, el investigador no busca describir el fenómeno de forma objetiva, sino que busca comprender lo que va captando activamente de las personas que lo viven. Naturalista, en virtud de que evalúa el desarrollo de los sucesos sin manipularlos. Por ende, el investigador no busca controlar el fenómeno, sino que lo observa en su contexto natural y en su cotidianidad. Inductivo, en vista de que parte de los datos para llegar a conclusiones generales. En otras palabras, el investigador recopila una serie de datos y luego los analiza para reconstruir la realidad. Y por último, flexible, dado que puede adaptarse a los cambios que se presenten durante el proceso de investigación. Esto se debe a que el conocimiento es provisional, por tanto, el investigador debe tratar de recopilar nuevos datos para poder perfeccionar la perspectiva que tiene sobre el fenómeno en estudio. Dicho lo anterior, las características básicas del método cualitativo se pueden resumir en que son investigaciones que se centran en los sujetos y que adoptan la perspectiva del interior del evento a estudiar de una manera completa e integral. Este enfoque permite al investigador una perspectiva desde el punto de vista de los participantes, lo cual puede conducir a una comprensión más holística y profunda. Un saludo, mi nombre es Luis Manuel Pinto y en este caso les voy a estar comentando un poco sobre los aspectos resaltantes, que en este caso para mí me pareció que era adecuado hacerlo sobre las ventajas y desventajas sobre el método cualitativo. Comenzando entonces por los pros o las ventajas, uno de los primeros que podemos ver es la profundidad de significados. En vista de que esto no utiliza datos numéricos, se encarga de profundizar en el contexto. ¿Qué significa esto realmente? Esto significa que más allá de buscar la data que respalde lo que se está tratando de establecer, la hipótesis que se tenga, se
trata de explicar el fenómeno o el contexto, el fenómeno, no, disculpen, el contexto o el entorno en el que sucede este fenómeno. Se trata de buscar todo lo que rodea esta situación y lo que puede ser en cierta manera los causantes de lo que pueda estar pasando y no se queda nada más en el fenómeno como tal. En segundo lugar, tenemos que el tamaño de la muestra es significativamente inferior al de un trabajo de metodología cuantitativa y esto representa un ahorro de tiempo y en muchos casos, a la hora de ya trabajos profesionales, de dinero, que se enfoca para conseguir resultados, en este caso, en la saturación de datos. Esto significa que si tenemos una muestra de un tamaño de 15 personas y esas 15 personas muestran dos opiniones en particular y no parece que haya una tercera opinión, se considera que no hay una opinión diferente y por lo tanto que se tienen los datos ya necesarios para continuar con el trabajo, básicamente. En un tercer lugar, tenemos que no suele probar teorías o hipótesis, sino que más bien se encarga de crearlas, ya que no cuenta con respaldo de data numérica, no puede realmente comprobar o negar algo, sino más bien en crear estas teorías. Y esto también se va relacionado con la comprensión del contexto en el que esto puede estar sucediendo y en la comprensión del fenómeno como tal. En penúltimo lugar, tenemos que esto es algo que principalmente considera el aspecto social y que precisamente está especialmente diseñado para fenómenos sociales, debido a que trata de investigar cómo las personas se relacionan con el fenómeno que puede estar pasando o su opinión al respecto, más allá de analizar a completa profundidad el fenómeno en su aspecto numérico, si es que lo posee. Esto puede efectivamente ser una ventaja, sin embargo, vamos a ver que tiene su contraparte cuando ya veamos las desventajas, pero para culminar acá, por último, tenemos que resulta útil en unas primeras etapas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque básicamente permite de manera un poco más liviana analizar el fenómeno que se está estudiando antes de realmente ver qué tipo de análisis puede ser llevado a cabo. Si requiere un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo. Disculpen el typo, lo corregiré antes de enviar la presentación. Entonces, esto permite determinar los pasos a seguir para realmente alcanzar un desempeño satisfactorio en la realización de esta investigación. Ahora, para cerrar hablando de las desventajas, en un primer lugar es que no se puede generalizar. Como mencionaba en un principio, en función de que se trata de analizar no solo el fenómeno, sino su entorno, precisamente va a ser entonces un análisis en función del entorno específico donde se consigue la muestra. Por lo tanto, no es algo aplicable a todos los contextos posibles en el mundo para ese fenómeno y va a ser bastante limitado en ese sentido. Tenemos en segundo lugar que requiere de mucho tiempo y esto es principalmente porque el realizar las entrevistas y el análisis de contenido suele ser bastante laborioso. No estamos hablando de una data numérica que puede ser analizada por un sistema, que uno puede tomarla como un input y ingresarla en la computadora para que ésta arroje un resultado. No, se trata de un proceso bastante manual que tiene que ser hecho por una persona, donde se llevan a cabo las entrevistas, se revisen los resultados que dan las personas entrevistadas y para poder llegar a las conclusiones necesarias del trabajo. En un tercer punto, que bueno, va la verdad bastante entrelazado con el punto anterior y con el último, es que se trata principalmente de perspectivas, experiencias, opiniones y anécdotas. Por lo tanto, la información no va a poder ser 100% verificable, porque como trata opiniones, no hay realmente, no necesariamente tiene que haber una opinión correcta o una opinión incorrecta, por lo tanto, no podemos verificar que la información sea 100% verídica. Casi en el penúltimo lugar, disculpen, tenemos el sesgo de la autoselección. ¿Qué es el sesgo de la autoselección? Que es posible que la persona que está llevando a cabo la investigación tenga algún objetivo en particular para desarrollar con el estudio de este fenómeno. Y si esta persona tiene este objetivo particular y además decide formar parte de la muestra, sí sesga el objetivo el resultado, disculpen, de la investigación, debido a que está cambiando la data de una manera que puede terminar siendo beneficiosa para lo que esta persona quería probar y nuevamente, como no es 100% verificable, realmente no hay manera de tracearlo a que su opinión es la que está sesgando la investigación. Y ahora sí, por último, y como decía, bastante relacionado con el
Segundo y tercer punto es que puede llegar a ser una especulación, este trabajo de esta metodología. Y es principalmente debido a que los datos pueden ser analizados de manera subjetiva dependiendo de la persona que esté llevando a cabo la investigación. Porque nuevamente se trata de un sistema anecdótico y de opiniones que, como no es verificable, se ve vulnerable a ser analizado de esta manera. Buenos días, mi nombre es Maximiliano Catoni y yo les voy a hablar sobre el modo de aplicar del método cualitativo. Bueno, como vemos en el esquema bajado de la presentación de M7, vemos que lo primero que hay que hacer es identificar un tema o problemática que requiera una comprensión. Ahí estamos entre idea y tema, que requiere una comprensión profunda y no simplemente una cuantificación. Por ejemplo, en lugar de medir cuántas personas experimentan estrés laboral, nosotros podríamos querer entender cómo las personas interpretan y manejan el estrés laboral. Aquí nuestra idea es una investigación sobre el estrés laboral y la problemática es eso, cómo las personas lo manejan en diferentes contextos. Ok, el diseño de la investigación es decidir qué tipo de diseño cualitativo es el más apto para la investigación. Es decir, podemos hacer un estudio de caso, una etnografía, investigaciones narrativas, entre otras cosas. La exploración, bueno, también requiere un poco más sobre qué queremos ver, qué queremos explorar y definir claramente las preguntas que quisiéramos responder en esta investigación y sus objetivos. El muestreo, que aquí en la gráfica se ve como la muestra. Hay que utilizar técnicas de muestreo cualitativas para realizar esta, como el muestreo por conveniencia, el muestreo teórico o incluso el muestreo aleatorio. Siempre en el muestreo hay que asegurarnos de que los participantes puedan proporcionar información rica y detallada sobre el tema de estudio, como para hacerlo lo más insesgado posible, digamos. Bueno, el trabajo de campo, que lo podemos ver como la recolección de datos, es el proceso en donde vamos a utilizar métodos cualitativos como mencionamos, de recolección de datos. Existen varios métodos, como las entrevistas, también están los grupos focales, la observación, la pura observación de los participantes, diarios de campo, entre otros procesos para la recolección de datos. Aquí estamos todavía en el proceso de recolección de datos. Hay que, hay que tratar de ser lo más flexible y estar abierto a ajustar las técnicas según vaya siendo conveniente con las circunstancias de la investigación y evidentemente también con los objetivos de ella. Luego vamos a pasar a una de las últimas, que es el análisis de datos, que es transcribir lo que vimos en la recolección de datos, como las entrevistas, por ejemplo, y organizar los datos. Para esto vamos a utilizar técnicas de codificación para identificar patrones, temas y subtemas en los datos ya recolectados previamente. Bueno, luego de este análisis vamos a realizar lo que es el reporte, donde es prácticamente el análisis de los resultados, son los resultados. Vamos a realizar el reporte en el que vamos a poner qué pasó, cómo recolectamos los datos en sí y el análisis de estos, todo reportado. Y bueno, gracias por su atención y esto fue los métodos. Buenas. Bueno, hablemos sobre el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se basa en la recopilación y el análisis de datos numéricos y objetivos, con el fin de medir variables, establecer relaciones y realizar generalizaciones. A diferencia del enfoque cualitativo, que se centra en la comprensión profunda y subjetiva de las cosas. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo se encuentra con una diferencia con el enfoque cualitativo, ya que en el enfoque cuantitativo, valga la redundancia, se usa
métodos matemáticos y estadísticos para poder demostrar tu hipótesis. Para saber un poco más sobre el enfoque cuantitativo, hay que conocer que su palabra deriva del latín quantitas y está relacionado a conteos numéricos y estadísticos. Como en todas las ciencias sociales, hay dos grandes personas que contribuyeron mucho al enfoque cuantitativo. Entre esos está Agustín Comte, desde 1798 a 1857, y Emile Durkheim, desde 1858 a 1917. Ok, ahora hablaremos sobre las características que tiene el enfoque cuantitativo. El método cuantitativo en la investigación se caracteriza por su enfoque riguroso y secuencial. Comienza con la delimitación de una idea. A usted le llega una idea, la formula sus objetivos, se hacen las preguntas de investigación y después de eso revisa exhaustivamente la literatura que existe sobre el tema que quiere hablar. Es decir, busca si hay referencias o cualquier cosa que le ayude a desarrollar su idea. Después de eso, creas el marco teórico y desarrollas lo más importante, que es la hipótesis. Una vez establecida la hipótesis, se procede a recopilar los datos utilizando un diseño de investigación estructurado y predefinido. Y es importante saber que en el método cuantitativo, la recolección de datos se fundamenta en las mediciones. Y además de eso, la objetividad es un aspecto fundamental en la investigación cuantitativa. Esto quiere decir que se busca minimizar la influencia de los sesgos personales del investigador en los resultados del estudio. Para realizar eso, se necesita aplicar una realidad externa. Y todo esto se hace para que la meta principal, obviamente, es la formulación y las demostraciones de teorías. Entonces, se podría decir que, en resumen, el método cuantitativo se caracteriza por su enfoque secuencial y riguroso, el uso de diseños estructurados y la implementación de análisis estadístico y el uso de las mediciones. Buenas tardes, hoy quiero hablarles sobre un enfoque fundamental de la investigación, el cual es el enfoque cuantitativo. Este enfoque es crucial para la obtención de respuestas objetivas a preguntas de investigación y se basa en la recopilación y el análisis de datos numéricos y estadísticos. Me gusta agruparlo en 10 aspectos generales importantes. Para comenzar, vamos con la objetividad y medición, el cual es uno de los aspectos clave del enfoque cuantitativo y que nos explica que los datos se recolectan en forma de números, lo que nos permite realizar comparaciones y análisis estadísticos para obtener resultados concretos y cuantitativos. La hipótesis y teoría, el cual nos explica que en la investigación cuantitativa se formulan hipótesis antes de recopilar datos. Estas son declaraciones específicas que se prueban utilizando análisis estadísticos. Además, la investigación suele basarse en teorías ya existentes, lo que brinda un marco sólido para el estudio. Ahora bien, el muestreo representativo nos explica que es esencial que los datos se extraigan o se obtengan a partir de una muestra que sea representativa de la población de interés. Y para ello utilizamos técnicas de muestreo aleatorio o representativo para garantizar que los resultados se puedan generalizar al grupo más grande. Los instrumentos de medición estandarizados, los cuales sirven para garantizar la uniformidad y la consistencia en la recopilación de datos, y para ello se emplean instrumentos de medición estandarizados como cuestionarios con preguntas cerradas y opciones de respuestas predefinidas. Ya después de esto vendría el análisis estadístico, el cual explica que una vez se recopilan los datos se someten a análisis estadísticos, que pueden incluir pruebas de hipótesis, análisis de regresión, análisis de varianza y otros métodos estadísticos. Estos análisis nos ayudan a descubrir relaciones y patrones entre los datos. La generalización y la replicabilidad, el cual me parece un aspecto importante y que indica la capacidad de generalizar los resultados de la población en su conjunto, siempre y cuando es importante que el muestreo y el análisis sean adecuados. Además, la investigación cuantitativa se basa en la idea de que otros investigadores deberían poder replicar el estudio y con ello deberían poder obtener resultados similares. El tamaño de la muestra tiene que ser crítico, debe ser lo suficientemente grande para que los resultados sean estadísticamente significativos y confiables, ¿no? El enfoque en datos numéricos, el cual nos explica que nos centramos en obtener respuestas a preguntas específicas utilizando datos numéricos.
Esto se diferencia a la investigación cualitativa, la cual busca comprender en profundidad y subjetivamente. Los objetivos de la investigación cuantitativa son especialmente útiles para responder preguntas sobre la frecuencia, la magnitud, las relaciones entre variables, y la cual es adecuada para investigaciones que buscan establecer relaciones causales o identificar patrones en grandes conjuntos de datos. ¿No? Entonces, bueno, en resumen, el enfoque cuantitativo es una metodología esencial en la investigación que nos permite obtener respuestas objetivas y cuantitativas a preguntas de investigación. Su énfasis en la medición, la objetividad y el análisis estadístico lo hace especialmente útil en una amplia gama de campos, aunque siempre recordemos que este enfoque es una herramienta valiosa para avanzar en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Ricardo Mengón y en este momento vamos a hablar sobre el modo de aplicar el método cuantitativo en trabajos de investigación. Tomando como referencia la página web Tesis y Máster, tenemos que este hizo ya un trabajo al respecto, en el cual lo dividió en varias fases para aplicar este método, las cuales consideramos que son bastante sencillas y fáciles de entender y por ello serán la principal referencia para esta parte de la exposición. Siendo la primera fase la delimitación conceptual, la cual en esta lo primero que vamos a hacer es determinar el objeto de estudio. Aquí vamos a primero organizar y sistematizar nuestros intereses, inquietudes que tenemos al respecto de un tema. En este vamos a definir el objeto de estudio, como ya acabamos de decir, y los propósitos que queremos en el estudio. Es decir, vamos a formular los objetivos de nuestra investigación, a qué queremos llegar, qué queremos comprobar. Posteriormente a esto tenemos que hacer una revisión bibliográfica de toda la literatura que podamos conseguir al respecto de este tema hasta la fecha. Muy bien, porque esto nos puede servir de gran ayuda, saber si alguien ya hizo un estudio al respecto similar o simplemente estudios que no lo hayan terminado de abordar, pero su información puede ser bastante valiosa. Es necesario saber cuál es el contexto en el cual estamos. Muy bien, esto va a servir para formular el marco teórico. A partir de él vamos a formular una hipótesis, la cual necesitamos probar con nuestro estudio. Es un planteamiento en el cual nosotros vamos a arriesgarnos, queremos comprobar si algo funciona de tal forma y para ello posteriormente vamos a hacer todo el estudio y darle una respuesta al final. Muy bien, esta sería la primera fase. Hablando de la segunda fase, tenemos que está la planificación y diseño. Esta es la fase 2, obviamente. Bueno, primero tenemos el diseño metodológico. Aquí vamos a buscar vamos a describir cómo será este estudio. Existen unos enfoques bastante, que son necesarios de explicar, el cual está el experimental y el no experimental. En el experimental tenemos que la persona que está realizando el estudio participa o obtiene los datos, o sea, es la persona que está activamente buscando y recolectando los datos. Y tenemos el no experimental, que a base de unos datos que ya hayan recolectado terceros, se va a realizar el trabajo. Muy bien, luego en este diseño metodológico se tiene que definir una población de estudio, porque se va a dar el caso muchas veces que simplemente no podemos encuestar a un país completo, o sea, obtener información, opinión de un país completo o de todos los individuos que queramos analizar. Porque digamos que con el caso de Venezuela, de que vamos a encuestar a 33 millones de personas con respecto a una opinión en el mercado, es prácticamente imposible con las herramientas que tenemos actualmente. O sea, es muy difícil. Entonces, para simplificar el trabajo, lo que hacemos es hacer una muestra, que ya les voy a hablar sobre el diseño de la muestra. Muy bien, anteriormente a definir esta muestra también es necesario definir los métodos para recolectar la información. En este vamos a explicar cuáles son los métodos que se van a usar dentro del trabajo, como ya se dijo, para obtener la data necesaria. Y en el diseño del plan de muestreo, en este se intentará hacer una muestra lo más representativa de la población, que se pueda extrapolar sus resultados para inferir más o menos las características de la población que sea lo más representativa posible. Eso es bastante importante y es un punto clave de cualquier trabajo de investigación, porque obviamente hacer una muestra
hay muchas probabilidades que tengan ciertas variaciones con las verdaderas proporciones dentro de la población. Muy bien, ahora pasando con la siguiente fase, que es la fase 3, que es la aplicación empírica. Ya tenemos la muestra. Vamos a empezar a recolectar los datos para el estudio. Muy bien, esto se puede hacer a través de distintas formas. Las principales, las cuales les voy a comentar aquí en la exposición, son las entrevistas de toda la vida. Cualquier persona, o sea, tú ya diseñaste tu muestra representativa, entonces tú vas a buscarlos a los individuos y, bueno, empezar a entrevistarlos, obtener esos datos, directamente boca a boca a la persona o por escrito. Están también las encuestas y cuestionarios, que son ya hojas que ya puedes preparar, las cuales van a más o menos guiar, o sea, tienes directamente las preguntas que tú harías y tú vas a buscar la forma de obtener una respuesta del encuestado o cuestionado, el cual simplemente puede, rellenando un cuadrito así de simple, te puede dar una información muy valiosa, y tú lo que tienes que hacer es repartir todos estos papeles dentro de la población de la muestra que quiera analizar. Muy bien, estas son las formas para obtener los datos más simples. Y esto normalmente es cuando ya estás haciendo un trabajo de manera experimental, porque ya estás participando tú en la obtención de los datos. Sin embargo, cuando no quieras hacerlo de un enfoque experimental, obviamente vas a tener que obtener los datos de otra persona, y un tercero seguramente aplicó uno de estos métodos anteriormente. Muy bien, ahora la parte ya donde más podríamos decir que el investigador puede dejar su esencia, porque lo anterior se aplicó más que todo para simplemente son datos. Tú no estás emitiendo una opinión, simplemente estás recolectando datos. El investigador simplemente tiene datos, y en esta parte del trabajo es muy importante que primero el investigador hable en pasado de los datos que se obtuvo, tales datos los describa como desde un punto de vista externo, sin dar ningún juicio. Muy bien, luego tenemos que, ya en esta fase 4, que es el proceso analítico, tenemos que estar el procesamiento y análisis de estos datos. Aquí es donde vas a empezar a usar técnicas estadísticas, las cuales pueden ser desde porcentajes, medidas aritméticas, ponderaciones, y incluso lo he trabajado en economía bastante a profundidad, que es la econometría. Hay tantas herramientas estadísticas que se pueden usar en un trabajo que, aquí queda completamente a libertad del investigador para utilizarlas a su gusto, en las cuales cada una tiene sus distintas características y ventajas también, o desventajas. Entonces, esta es una parte bastante clave, y donde el investigador va a básicamente dejar su huella. Luego, cuando ya trabajaste con la estadística de estos datos, tienes la interpretación de los resultados. Aquí, ya como se queda en la lámina, es bastante explícito. Todos estos datos que obtuviste los puedes interpretar, vas a contrastar tu hipótesis, ver si queda con aquellos datos que conseguiste, comprobada. Si, también sirven estos datos para hacer una proyección, y dependiendo de las estadísticas que hayas usado, puede ayudarte a alcanzar tan diversas conclusiones que ya, es objeto de cada estudio. Y la última fase, que es la publicación, que ya es bastante importante divulgar los resultados de tu investigación, que el mundo los conozca, que estén disponibles para otras personas, para otras investigaciones. Puede ser bastante crucial o importante tu trabajo. Entonces, publicarlo y que el mundo los conozca es bastante beneficioso. Es como un aporte que tendrías a la comunidad de investigadores. Y aquí es donde comunicas tus observaciones y hallazgos. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la exposición del primer grupo con respecto al método cualitativo y método cuantitativo. Gracias.